Hay una sensación que casi nadie logra describir bien. Es ese nudo en el pecho que aparece cuando te das cuenta de que te están dejando en segundo plano. Otra vez, sientes que diste todo de ti, que hiciste lo posible por ser vista, comprendida, amada, pero al final todo lo que recibiste fue silencio, indiferencia o respuestas cortas, como si te estuvieran haciendo un favor al seguir ahí. Y entonces empiezas a dudar de ti misma, a pensar si fuiste demasiado o demasiado poco, si hablaste en el momento equivocado, si debiste insistir más o quizá callarte antes. Te ahogas en hipótesis y vas perdiendo el aliento dentro de una historia que cada vez te hace sentir más pequeña. Así es como muchas mujeres empiezan a alejarse de sí mismas sin darse cuenta, cuando aceptan migajas esperando que algún día eso se convierta en un banquete, cuando se moldean tanto al otro que ya no recuerdan quiénes eran antes de intentar ser aceptadas. Y ahí está el punto. Tú no naciste para adaptarte a lo que no te acoge, ni para rogar por espacios que deberían estar ocupados por quien te ve entera, no por quien te mide en partes. El miedo a ser dejada grita fuerte. Te dice que intentes una vez más, que envíes otro mensaje, que demuestres cuánto vales la pena. Pero escucha, cada vez que intentas demostrar tu valor, le dices a ti misma que todavía necesitas la validación de alguien para sentirte valiosa. Y eso nunca fue verdad. Tú ya eres completa, solo que se olvidaron de decírtelo. Y si esto tiene sentido para ti, si en algún nivel tocó algo dentro de ti, entonces te invito a continuar. Pero antes, deja tu like aquí y suscríbete al canal. Eso ayuda a que este contenido llegue a más mujeres que también necesitan escuchar este mensaje. Ahora sigamos. Hay algo importante que necesitas recordar. Hay algo más profundo sucediendo cuando sientes que necesitas perseguir a alguien que se está alejando. No se trata solo de él. Nunca se trató solo de él. Se trata de ese vacío silencioso que parece haberse formado justo en el centro del pecho. Un lugar que grita por atención, pero que en realidad solo quiere ser elegido. Esa urgencia, ese impulso de insistir, de intentarlo otra vez sabiendo que ya fue demasiado lejos, nace del miedo. Miedo a no ser amada, miedo a ser olvidada, miedo a que el silencio del otro confirme una duda que ya llevas cargando desde hace demasiado tiempo. ¿Será que hay algo mal en mí? Aprendemos desde temprano a confundir amor con validación. Aprendemos que si alguien nos elige, entonces finalmente somos dignas. Pero lo que nadie te dice es que ese tipo de búsqueda se convierte en un ciclo. Solo te sientes bien cuando recibes atención, pero te desmoronas cuando se retira. Eso no es amor. Eso es carencia alimentada por la falta de reconocimiento interno. Es como tratar de llenar un vacío con algo que solo existe afuera, y cuanto más lo intentas, más te alejas de ti misma. No estás equivocada por querer ser amada. Eso es humano. Lo que te encadena no es el amor, es el miedo a no ser suficiente. Pero ¿y si te dijera que ya lo eres? ¿Y si todo esto no se tratara de conquistar a alguien, sino de liberarte de la idea de que necesitas a alguien para sentirte completa? Antes de seguir, imagina poder enviar un mensaje y despertar en él un deseo irresistible, haciendo que piense en ti todo el día. En mi ebook 90 mensajes magnéticos, vas a aprender a crear atracción y conexión genuina, sin juegos. Y si de verdad quieres que él sienta una atracción irresistible por ti, existe un secreto para despertar el magnetismo femenino y lograr que te vea de una forma única. En mi ebook, El secreto del magnetismo femenino, descubrirás cómo volverte naturalmente atractiva, captando su atención de forma auténtica y sin manipulación. Haz clic en el enlace en los comentarios. Cuando él se aleja, todo dentro de ti grita por una reacción. Y entonces aparecen los dos caminos más comunes: bloquear o suplicar. Bloquear parece firme, como si dijeras, basta, no necesito más esto. Pero en el fondo, ¿cuántas veces ese bloqueo viene acompañado de la esperanza de que él sienta tu ausencia, que se arrepienta, que vuelva a buscarte? Y suplicar no siempre es algo explícito. A veces es responder demasiado rápido, mandar ese hola desaparecido, buscar una excusa para iniciar una conversación o justificarte por algo que ni siquiera tendrías por qué explicar. Pero ¿sabes qué tienen en común esas dos reacciones? Ambas nacen de la misma energía, el miedo a perder, la sensación de que si no haces algo ahora, vas a ser olvidada,
Y el problema con eso es que toda tu energía se dirige hacia afuera, hacia el otro, hacia su respuesta, hacia su movimiento. Pierdes tu centro, y cuando pierdes el centro, pierdes el poder. Ninguna de esas estrategias cambia realmente el juego, porque sigues atrapada en el rol de quien está intentando ser elegida. Pero hay un lugar donde las cosas cambian. Es cuando te das cuenta de que ya no tienes que demostrar nada, que no se trata de forzar un regreso, sino de permitir una partida. Si con ella se revela cuánto estabas cargando sola esta historia, la respuesta que estás esperando no viene de una reacción, viene de un reposicionamiento. Hay algo que quizá nadie te haya dicho con claridad hasta hoy. La forma en que te sientes por dentro moldea directamente lo que atraes fuera. Esto no es discurso esotérico, es observación, es comportamiento, es energía, en el sentido más real y práctico de la palabra. La manera en que entras a un lugar, la forma en que te posicionas en una conversación, la postura con la que manejas un no, todo eso comunica. Incluso en silencio estás diciendo todo el tiempo cómo quieres o no ser tratada. Cuando vibras escasez, inseguridad o carencia, el mundo a tu alrededor responde en la misma frecuencia. Atraes relaciones que reflejan exactamente lo que crees merecer. A veces ni siquiera es por maldad del otro, es simplemente un reflejo de lo que tú misma entregas. Si estás siempre disponible, incluso cuando no eres correspondida, si aceptas menos de lo que deseas solo para no estar sola, eso se convierte en una señal, un patrón. Y quien llega, percibe ese patrón incluso antes de conocerte de verdad. Por otro lado, cuando empiezas a cuidarte de verdad, no solo por fuera sino por dentro, cuando marcas límites, cuando te retiras en lugar de insistir, cuando observas en vez de reaccionar, tu energía cambia y la vibración que emites también cambia. Y con eso, todo a tu alrededor empieza a responder de otra manera. No se trata de controlar al otro, se trata de reorientar tu presencia. Cuando te posicionas como alguien que se elige a sí misma, el universo deja de enviarte pruebas y empieza a enviarte respuestas. En algún momento, tienes que dejar de mirar hacia afuera y comenzar a volver a ti. Y ese momento casi nunca llega de forma bonita. Llega en el silencio de un mensaje que nunca fue respondido, en la lágrima escondida en la almohada, o en esa sensación de vacío, incluso estando acompañada. Es ahí donde algo empieza a cambiar, no de forma explosiva, sino como un susurro suave. No naciste para vivir esperando que alguien te vea. Y si tuvieras que elegir entre ser amada por alguien que no te ve o verte por completo a ti misma, ¿qué camino elegirías hoy? Tal vez aún duela admitirlo, pero durante mucho tiempo te perdiste intentando encajar, intentando ser ligera, accesible, fácil. Pero ser ligera no significa no tener identidad. Puedes ser ligera y firme, dulce y clara, amorosa y decidida. Volver a ti misma es recordar que tienes elección, que tu voz importa, que tu tiempo es sagrado, que tu vida no comienza cuando alguien te acepta, florece cuando dejas de abandonarte. ¿Conoces ese miedo a ser olvidada? Empieza a desaparecer cuando comienzas a recordarte, a recordar quién eras antes de pedir permiso para existir, antes de aceptar migajas disfrazadas de cariño, antes de moldear tu esencia solo para encajar en la vida de alguien que apenas valoraba lo que eras. Ese es el punto de inflexión. No tiene que ser un grito. A veces es un silencio firme, un no dicho con calma, un alejamiento que no busca atención, solo paz. No hay fórmula mágica, hay reconexión. Volver a ti es un acto de valentía, pero también es volver a casa, porque el lugar más seguro que encontrarás es tu propio centro. Cuando comienzas a volver a ti, surge una nueva pregunta. ¿Cómo puedo tratarme como prioridad sin sentir que tengo que justificarlo? Ahí comienza la resignificación, no con grandes declaraciones, sino con decisiones diarias. Está en la forma en que te miras al espejo, en el tono con el que te hablas, en la elección de no exponerte a lugares ni personas que te vacían. Cambiar la forma en que el mundo te ve empieza por cambiar la forma en que tú te posicionas. Si cada vez que alguien aparece dejas todo para estar disponible, ¿qué dice eso sobre tu prioridad? Si siempre das marcha atrás por miedo a perder, ¿qué mensaje te estás enviando a ti misma? Resignificar tu presencia es recordar que tu valor no se mide por cuán aceptada eres,
sino por cuánto te respetas, incluso cuando nadie te está mirando. Eso no significa cerrarte o levantar muros, significa poner límites. El límite no es castigo, es autocuidado. Es la manera en que enseñas al mundo cómo relacionarse contigo. Elegir con quién compartes tu energía, filtrar lo que consumes, ya sean contenidos, conversaciones o incluso pensamientos, todo eso forma parte del proceso. Presencia es vibración, y tu presencia necesita reflejar quién eres, no lo que crees que tienes que ser para agradar. Tal vez nunca te enseñaron esto, tal vez pasaste la vida intentando encajar en expectativas ajenas, pero ahora es el momento de redefinirte. No necesitas ser perfecta, solo necesitas ser verdadera contigo, y cuando esa verdad se vuelve tu base, dejas de correr detrás de la validación y comienzas a atraer respeto. La prioridad que buscas en los demás solo aparecerá cuando comience en ti. Cuando por fin dejas de suplicar, de intentar convencer, de probar que mereces, algo cambia en el aire. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es como si una niebla comenzara a disiparse y vieras con claridad todo lo que antes parecía confuso. Te das cuenta de que estabas ofreciendo demasiado a quien te daba muy poco, que te ajustabas demasiado en historias que nunca tuvieron espacio para que tú fueras entera. Y entonces llega el silencio. Pero esta vez no duele como antes, porque ahora no es abandono, es elección. Eliges no responder a lo que ya sabes cómo termina. Eliges no disminuirte para encajar. Eliges no perderte para ser aceptada. Y es en ese lugar donde ocurre la magia. Sin hacer esfuerzo, te vuelves más serena, tu energía cambia, tu postura se vuelve firme, incluso sin alzar la voz. Y quienes antes te trataban con indiferencia, empiezan a sentir tu ausencia, pero no de la forma que esperabas. Ya no se trata de que vuelva, se trata de que tú entiendas que quizá ya no quieres ese regreso, porque ahora comprendes que eso no era amor, era apego, y que el amor verdadero empieza cuando tú te tratas con el mismo cuidado que esperabas del otro. No todos van a acompañar tu cambio. Algunos se alejarán, otros intentarán devolverte a tu antigua versión, pero tú ya no encajas ahí. No necesitas gritar para ser escuchada, solo necesitas seguir eligiéndote, incluso si al principio eso asusta, porque cada vez que te eliges, un nuevo camino se abre, más ligero, más íntegro, más tuyo. Todo eso que creías tener que buscar afuera, ya está dentro de ti. El amor que cuida, que respeta, que elige, que permanece, comienza dentro, en la forma en que decides tratarte a partir de ahora. No necesitas correr detrás de quien no te ve, necesitas correr hacia quien olvidaste por un tiempo, tú misma, porque lo que atrae un amor verdadero no es el esfuerzo, es la presencia. Y la presencia nace cuando te conviertes en alguien que se honra, que se escucha, que se coloca en el centro de su propia vida. No eres demasiado difícil, ni demasiado sensible, ni demasiado intensa. Simplemente eres demasiado para quien aún no ha aprendido a amar con profundidad. Así que respira hondo y recuerda, el amor que buscas comienza en la mujer que eliges ser todos los días. Y esa mujer ya está dentro de ti, lista para nacer,